¿Quiere abrir su Biblia, por favor, en el Salmo 139? Salmo 139, en el versículo número 2. Porque vamos a continuar con la serie Conociendo a Dios. Este es el tema número 8, que se titula El Dios que todo lo sabe. El Dios que todo lo sabe. Salmo 139, versículo 2. Dice así: Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. El Dios que todo lo sabe. Es el Dios que conoce todas las cosas del pasado. El conocimiento que Dios tiene de las cosas, no solo del pasado, del presente, sino del futuro, no es porque Él haya estudiado en alguna universidad y su conocimiento aumentó o algo por el estilo. No, Dios es todopoderoso, es omnipresente, pero también es omnisciente. Significa que Él conoce todas las cosas y es un conocimiento completo, no le falta ni le sobra. Es total, completo y exacto el conocimiento que Dios tiene. Ese Dios eterno que es poderoso y que está en todo lugar al mismo tiempo, pues es el que tiene conocimiento de todas las cosas. Él diseñó el universo, después lo creó y ahora lo sostiene, según las Escrituras. Bueno, ese mismo que lo diseñó, lo creó y lo sostiene, Él conoce todos los detalles de cómo funciona el universo. Y Él no pierde el control sobre el mismo, lo tiene fríamente calculado. Pues de otra manera, ¿cómo podría gobernarlo y dirigirlo con asombrosa perfección si su dominio y su conocimiento no fuera infinito? Según el Salmo 147, versículo 5, dice que su entendimiento es infinito. Entonces, cuando nosotros conocemos este atributo de Dios, de que Él sabe todas las cosas, debe producir en el creyente muchas reacciones buenas, como fe, por ejemplo, consuelo, reverencia, temor de Dios, esperanza. Entonces, si Dios conoce todas las cosas, pues Él conoce todas tus necesidades, ¿cierto? Él conoce si te despidieron del trabajo, conoce si necesitas pagar la renta, Él sabe todo. Conoce tus problemas, sabe los problemas que tienes con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con el vecino y hasta con tu suegra. Él conoce todos los momentos difíciles por los que pasas y los momentos alegres. Él conoce tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Y Él sabe cuando eres tentado. Y siempre que eres tentado, que somos tentados, Él nos da la salida también para que resistamos. Él conoce tus pecados, Él conoce tus intenciones. Respecto a los pecados, fíjate bien lo que voy a decir. Él conoce tus pecados pasados, pero esos ya los borró. Los presentes, los que ahorita tal vez no hemos confesado, pero también conoce tus errores futuros, tus pecados futuros. Pero Él nos ha dado una provisión para sus hijos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Y qué hace? Nos perdona y nos limpia de toda maldad. Entonces Él conoce todo absolutamente, las intenciones que tú tienes respecto a todas las cosas que te rodean. ¿Cuáles son tus anhelos, tus intenciones? Jesús, dice la Biblia, que Él conocía el pensamiento de todos, sabía lo que estaban pensando. Y eso es maravilloso, porque es una bendición saber que Él conoce todas las cosas y que Él me puede ayudar, que Él me puede sostener, y que a veces necesito que me discipline, pero que también me consuele, porque Él sabe todas las cosas. Y Él lo va a hacer porque somos sus hijos en cada situación que nuestra vida atraviese. Ahí está el Dios que todo lo sabe. Pero fíjense que este conocimiento de la omnisciencia de Dios a muchos los pone nerviosos. Los pone nerviosos porque
Prefieren ellos creer que Dios no conoce nada, que no sabe nada, y prefieren negar a Dios y hacen intentos inútiles por escapar, pero no lo lograrán. En una ocasión, un maestro llevó al salón de clases una pecera con un pececillo adentro que ahí se divertía nadando. Y les dijo: niños, algunos de ustedes me podrían decir qué puede hacer este pececillo para esconderse de ustedes. No puede hacer nada, gritaron todos los niños al mismo tiempo. ¿Por qué no?, insistió el maestro. Porque podemos verlo, maestro. Porque él, a donde se mueva, lo podemos ver a través del cristal, le dijeron al maestro. Era verdad. Ese pececillo no podía esconderse de los ojos de los niños. Nosotros tampoco podemos escondernos de los ojos de Dios. Porque Él contempla a todos los moradores de la tierra, dice, desde lo alto. Y mira el movimiento de cada uno de nosotros. Y conoce todo, absolutamente todo, sobre nosotros. De manera que este conocimiento de que Él conoce todas las cosas, debe producir en nosotros todo eso que mencioné ya: fe, confianza, seguridad, pero también temor de Dios, de que Dios no tiene por inocente al culpable. ¿Saben quién fue el único testigo cuando Caín mató a Abel, su hermano? Dios. Él pensaba que nadie lo había visto. ¿Saben quién fue el único que vio desde lo alto que Moisés mataba a un egipcio? Dios. ¿Quién fue el único que vio cuando Acán tomó los lingotes de plata y se los guardó y los escondió allá en su tienda? Dios. Porque ante Él todo está desnudo. Pero produce en el cristiano todas estas cosas. Eso es maravilloso. Hay una historia de un naufragio en una terrible tempestad en medio del mar, que cuenta que uno de los marinos que pudo llegar a salvarse, dice que él nadó y llegó a una roca y se subió arriba de esa roca y de ahí se agarró y no se soltó. Y permaneció por muchas horas allí. Cuando al fin este marino fue rescatado, un amigo suyo le preguntó: amigo, ¿y no temblabas de espanto por estar tantas horas en situación tan terrible y tan apremiante, tan precaria? Sí, le contestó el náufrago. La verdad es que temblaba mucho, dice, pero la roca no. Y esto fue lo que me salvó, dijo. Bueno, esta es una buena ilustración para recordarnos que nuestra roca, que es Cristo, es inamovible y que estamos seguros que Él conoce la tempestad en la que estamos y que Él conoce por lo que estamos pasando. Y si yo me agarro fuertemente de esa roca, no me voy a hundir, voy a estar sólidamente parado en la roca de la eternidad, la piedra angular que sostiene la vida de los hijos de Dios. El rey David era un hombre que conocía la omnipresencia de Dios, sabía que estaba en todos lados, también conocía su omnipotencia, pero también conoció David la omnisciencia de Dios. Él tuvo una revelación acerca de ese Dios que siempre ha querido revelarse a los seres humanos. Siempre ha anhelado revelarse, pero no todos buscan a ese Dios vivo. Y David en el Salmo 139, si lo busca, ahí nos escribió de una manera maravillosa la revelación que él estaba teniendo del Dios que todo lo sabe, del Dios omnisciente. Salmo 139, versículo 1. Dice así: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Examinar ahí significa que Dios penetra lo más profundo del corazón del ser humano.
David sabía que Dios tenía dominio sobre la creación, pero también sabía que así como Dios conocía todo, también conocía su más íntimo pensamiento. Entonces le dijo, decía David, Jehová, tú me has examinado, y pon atención a este vocablo conocer, conocer, conocer. Me has examinado y conocido, versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. A donde yo voy, ahí estás tú. Él sabe dónde estuviste ayer, en cada minuto, cada segundo. Dios sabe qué viste ayer con tus ojos. Dios sabe todo. Y dice en el versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Eso es maravilloso. Antes de que yo esté hablando lo que estoy hablando, Él ya sabe lo que yo voy a hablar. Versículo 5, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y luego añade, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. La verdad, hermanos, es que en esta vida no vamos a poder lograr conocer a Dios en toda su grandeza. ¿Por qué? Porque no nos cabe en el entendimiento. Rebasa. Pablo dice a los corintios que en aquel día, o sea, cuando esté delante de la presencia del Señor, conoceré cómo fui conocido. Porque hay muchas cosas que son un misterio para nosotros, pero hay cosas que están reveladas para nosotros. Y la Escritura dice que Dios dijo que las cosas secretas son para Él, y las cosas reveladas son para los hombres, los hijos de los hombres. De manera que, por un lado, nunca vamos a poder lograr conocer y entender toda la grandeza de Dios, pero eso no significa que vamos a permanecer ignorantes de lo que ya está revelado. Y David tenía revelación del Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Esas son las cosas reveladas a las que Pablo se refirió también a los corintios cuando dijo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni el corazón del hombre se ha imaginado siquiera. Esas son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Son definitivamente, se refiere ese texto de Corintios, se refiere a la revelación del Dios que todo lo sabe, a la revelación del Dios que todo lo puede, el conocimiento de Dios. Entonces nosotros tenemos que buscar conocer más a Dios. El profeta Nahum decía, conoceremos y proseguiremos conociendo al Señor. Así como su venida, así como el alba sale, el sol sale cada día, así será segura su venida. Y nosotros proseguiremos conociendo al Señor. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Déjeme leerle este mismo salmo, pero en la versión Biblia al día, que dice así: Señor, tú me examinas, porque tú me conoces. Sabes cuando me siento y sabes cuando me levanto. Aún en la distancia lees mis pensamientos. Todos mis trabajos y descansos los conoces tú. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya la conoces. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo todo. Entendamos lo que Dios quiere revelar a cada uno acerca del Dios que todo lo sabe. ¿Quieren conocer más de este Dios que todo lo sabe? Espero que fortalezca su fe, la haga crecer, que el consuelo, la seguridad, la certidumbre, etcétera,
se multipliquen y ustedes crezcan sólidos y maduros. El Señor, que todo lo sabe, conoce los momentos de fracaso. ¿Alguna vez has sentido que has fracasado? Y te has sentido nada. Dios conocía eso. Dios lo sabe. Dios sabe cuando nuestro corazón nos engaña y nos salimos de sus caminos. Él lo sabe. Él sabe cuando nuestra fe se siente debilitada ante los vaivenes del mar embravecido. Él sabe cuando nos sentimos débiles. Pablo logró entender cuando Dios le dijo: bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Entonces Pablo dijo: sí, me basta tu gracia. Y él conocía allí al Dios que todo lo puede, pero que en ese momento le dijo a él: con mi gracia basta. Mi gracia te va a capacitar para que tú, Pablo, enfrentes el sufrimiento que estás pasando con valor y con confianza en mí, sabiendo que yo tengo todo en control. Cuando nuestra fe es débil, a veces escuchamos la voz del Señor, como cuando le preguntó a Pedro: ¿me amas? ¿Se acuerdan de ese pasaje? En Juan 21, 3 veces le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y el Señor, Pedro le dijo: te amo, Señor. Viene la segunda vez: Pedro, ¿me amas? Señor, sí, tú sabes que te amo. Pero viene la tercera pregunta: Pedro, ¿me amas? Y dice que se entristeció Pedro y le contestó: Señor, tú sabes todas las cosas. Fíjate, esa es una revelación, no todos la tienen. Tú sabes, Señor, todas las cosas. Tú sabes que te amo. Ese mismo Pedro que tuvo esa revelación, tuvo también la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cuántos han tenido esa revelación dada por el Padre de que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, también Dios se quiere revelar a nuestras vidas como el Dios que todo lo sabe. Él quiere que entiendas a mayor profundidad posible que Dios todo lo sabe, que todo está en su control, en su dominio. Cuando nosotros conocemos a ese Dios que todo lo sabe, nuestra fe se fortalece y no hay razón para tener temor de que nuestras oraciones no sean oídas. Él nos oye porque Él está allí. El problema con nosotros es cuando Dios no contesta la oración. ¿Por qué no la contesta? Por varias razones. Porque a veces no está en su propósito ni en su plan y estamos pidiendo para nuestros deleites. O a veces el Señor está probando tu fe, a veces está formando en ti paciencia, pero Dios siempre nos oye. Pero Él es soberano y ese es otro aspecto de sus atributos de Él. Él sabe cuándo y a qué horas contesta las oraciones, pero siempre nos oye. Entonces nosotros cuando oramos debemos de saber que Él nos oyó, que Él nos escuchó. Pero a veces contesta rápido las oraciones, a veces se tarda y a veces nunca llegan. En Isaías 65, versículo 24, aquí está un texto que nos habla cómo en ocasiones Dios contesta las oraciones rápido. ¿Alguna vez has recibido la respuesta a una oración así muy rápido? A ver, levanten su mano. ¿Verdad que todos? Pero ¿cuántos han orado algunas peticiones y se ha tardado? ¿Algunos? Ahora, ¿cuántos han orado y no les ha llegado la respuesta? También. Pero eso no significa que Dios no escuche, no nos oiga y que no sepa lo que le estamos pidiendo. Ahora, este versículo, ¿ya lo tiene? Isaías 65, 24. Aquí habla de cómo Dios en ocasiones responde rápido. Dice: antes que me llamen, yo les responderé. ¿Les gusta eso? Sí. Antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando yo ya los habré escuchado. Qué bonito, ¿no? Estoy en una versión parafraseada, Isaías 65, 24. Entonces, esto nos está llevando a meternos un poquito más. Como Ezequiel, cuando tuvo una experiencia con Dios, Dios le dijo: métete al río, que era el río de Dios. Entonces dice que él caminó y entró y el agua le daba a los tobillos, ¿verdad?
Y cuando alguien está a la orillita del mar o a la orilla de un río, que le llega a los tobillos, pues ahí anda jugando y pisa firme y te mueves a donde quieres. Eso habla del control y el dominio que todavía puedes tener cuando estás a la orilla del mar o de un río. Pero después dice, y me hizo el Señor entrar más adentro en el río, y las aguas me dieron a las rodillas. Y allí todavía el que está con las aguas hasta las rodillas todavía se mueve y todavía tiene control de muchas cosas, hace lo que quiere, pisa firme, etcétera. Tiene control y dominio de la situación. Pero eso no era lo que Dios quería que Ezequiel experimentara. Dios quería que él entrara más allá en la profundidad. Y dice que entró, y me hizo el Señor entrar más a lo hondo. Dice, y las aguas me dieron a los lomos, y comenzó aquí. Y ya cuando las aguas rebasaron la cintura, ahí ya sientes un poco de inseguridad, porque el agua ya te puede levantar, luego hay algún socavón por ahí, y ya no pisas y sientes inseguridad, y estás ahí, y ya comienzas a perder el control de ti mismo, el dominio de ti mismo. Pero luego dice que el Señor le dijo, entra más a lo hondo. Dice, y era tan profundo el río, ya el piso se le acabó y comencé a nadar. Y cuando comenzó a nadar, ahí ya él estaba a merced de la corriente. Podía mantener a flote, pero allí ya había perdido el control él de todo. Y eso es a donde Dios quiere llevarnos, fíjate. Mientras más conocemos a Dios, más le entregamos el control de todas las cosas. Pero mientras tú estás en lo superficial, ¡ay, un milagro! Y estás allí a los tobillos, pues todavía estás ahí controlando todo, haciendo todo. Y te metes un poquito y alcanzas a estudiar por allí la imposición de las manos y que Dios sana a los enfermos. Y dice, no, sí, pero hermanos, eso es de la orillita. Hay que meternos más adentro y nadar en las profundidades. Y cuando entonces conocemos a Dios, al Dios que todo lo sabe, entonces ya nos abandonamos a Él y confiamos plenamente, así como la niñita que está ahí con su mamá ahí descansando ahí bien a gusto, como un bebé. ¿Vieron los bebés cómo están? ¿Los vieron afanados? Así que lo vieron, papá, ¿y qué me vas a dar de comer mañana? ¿Verdad que no? Los bebés que acaban de presentar, ellos están reposando, descansando. ¿Por qué? Porque hay una con plena confianza, no hay un afán desmedido. Bueno, entonces el conocimiento de Dios es tan vasto, es tan extenso, que Él tiene dominio sobre toda la creación. Vamos a ver primero este dominio que tiene sobre la creación. Vamos al Salmo 147, versículo 3. Salmo 147, versículo 3. Su conocimiento, su sabiduría, su saber tan extenso, profundo, dominio total sobre toda la creación. Salmo 147, 3, dice así: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ahora fíjate cómo aparentemente da un cambio del versículo 3 al 4, pero no, ahorita les voy a explicar. Dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y luego en el 4 dice, Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Cuenta las estrellas y a todas les puso nombre, dice, y las conoce. Esta es la estrella Juanita, esta es Petrita, y les puso, quién sabe cómo se llamarán. La Biblia no revela nada acerca de los nombres que tienen las estrellas, pero sí dice que Dios las conoce, sabe cuántas son porque Él las hizo. Y las sabe distinguir y les puso nombre. Versículo 5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento, aquí significa su conocimiento de las cosas, es infinito, dice. Esos mismos versículos en la versión Biblia de Dios para Todos dice así, ponga atención, dice, Dios sana a los que tienen roto el corazón y Él venda sus heridas. 4. Él determina el número de las estrellas
y a cada una la llama por su nombre. 5. Nuestro Dios es grandioso y grande es su poder, y su conocimiento no tiene límite. Mire, qué interesante. Sana a los de corazón roto, y luego dice que él cuenta el número de las estrellas y las llama por nombre. Como que no tiene mucha relación. Pues fíjese que sí. Ponga atención. ¿Sabe usted cuántos millones de personas hay en el mundo aproximadamente? Dicen que hay como entre 6.500 a 6.700 millones. Bueno, 6.700 millones de personas. Pues es un buen número, ¿no? Ok. ¿Sabe usted cuántos millones de estrellas hay en nuestra galaxia? Que es la Vía Láctea, que es una de miles que hay en el universo. Bueno, dicen los astrónomos que nuestra galaxia tiene aproximadamente 200,000 millones de estrellas. ¿Cuántas? 200,000 millones. Es muchos números de estrellas. Ahora, compare 200,000 millones de estrellas con 6.700 millones de seres humanos. Ahora, si él cuenta el número de las estrellas y a todas llama por su nombre, esa cantidad de 6.700 habitantes, millones de habitantes, no se compara con los 200,000 millones. Ahora, ¿tú crees que Dios no sabe cómo te llamas? ¿Tú crees que Dios no sabe qué estás pasando? ¿O crees que entre la multitud ya Dios te olvidó? Hay una actitud en los seres humanos y a veces entre muchos cristianos, en algunos, y esto es muy lamentable. ¿Por qué? Porque ese conocimiento tan vasto de Dios, el saber de Dios, a veces nosotros le damos instrucciones a Dios cómo queremos que haga las cosas. A veces hasta lo regañamos y le decimos, Señor, ¿por qué mejor no hiciste las cosas así? O oramos y decimos, Señor, ándale ya, respóndeme en el nombre de Jesús ya, porque si yo fuera Dios, yo rápido. Y nos ponemos en una actitud muy soberbia. Job, con mucha sabiduría, dijo, no es sabio contender con el omnipotente. Nunca le ganó una a Dios. Yo nunca tampoco le he ganado una a Dios. Cuando hay algo que no entiendo por qué está pasando, yo no digo nada, me quedo callado, que es mejor quedarse callado que mal acompañado, dijo alguien. Ese es un refrán medio chueco que se me salió. Entonces, fíjate, qué tremendo. 200,000 millones de estrellas. Y él las sabe, él sabe, 1, 2, 3, sabe su número y sus nombres. Bueno, entonces yo comparo esa cantidad y digo, no, yo estoy en medio de una conglomeración significativa, ¿no? 6.700 millones, pero él me conoce. Él sabe qué piensa mi corazón, qué siente mi cuerpo en este momento, si estoy cansado o no. Él conoce todo, me mira desde lo alto. Un astrónomo griego llamado Hiparco, él en el siglo II antes de Cristo, él confeccionó un catálogo estelar, o sea, de estrellas, donde él logró ponerle nombres y midió ciertas distancias en las estrellas de nuestra galaxia. Pero el número que él logró meter en su catálogo es una cifra asombrosa, 850 estrellas. Tremendo el hombre, ¿no? Bueno, en 1989 la Agencia Europea del Espacio lanzó un satélite astrométrico, es decir, un satélite que podía medir las distancias entre una estrella y otra, la masa, la materia, la circunferencia, o sea, todo lo que tiene que ver con el estudio de las estrellas. Y satélite lo nombraron Hiparcos, en tributo a aquel astrónomo griego. Bueno, este nuevo catálogo, que apenas hace unos cuantos años salió a la luz, llamado Hiparcos, contiene los nombres
de un buen número de estrellas, pero no le puso a todas las estrellas que lograron contactar o darse cuenta que allí estaban. También les pusieron números, no solo nombres, sino números. También ubicaron bien su posición con respecto una a la otra, las distancias, etcétera, etcétera, todo el asunto este. Pero la cifra que este catálogo hecho por la Agencia Europea del Espacio es una suma también muy impresionante, de 120,000 estrellas. O sea, es maravilloso ese número, ¿verdad? Ya al menos 120,000 estrellas de 200,000 millones, ya más o menos saben, pues esta estrellita se apellida González, y esta estrellita pues es la de Televisa, y esta estrellita, bueno. Entonces, cuando estaba yo investigando todo esto, porque de pronto se me vienen las ideas y empiezo a buscar, empiezo a investigar. Entonces cuando puse ahí en el Google, en el buscador del internet, dije, ¿cuántas estrellas hay en nuestra galaxia? Y ahí te sale, ¿no? Entonces dije, a ver, ¿quién es el astrónomo más picudo de este tiempo, ahorita que vive? Entonces, no, pues creo que es un alemán, no, pues que fulano de tal, Hans, quién sabe qué. Entonces ya le puse ahí. Ya ven que todos los alemanes se llaman Hans, así como todos los mexicanos se llaman, las mexicanas se llaman Marías, así los Hanses aquellos. Bueno, entonces yo le puse allí y salió uno de los astrónomos más ilustres de este tiempo, y salió en una posición así, miren, bien alzada, y yo me empecé a reír, pero a carcajadas, porque él ya le había puesto nombre como a unas 500. Yo dije, ¡ay, qué maravilloso! ¡Qué ridículos somos! Ya se sentía la mamá el papá del universo, porque le puso nombre a 500 estrellitas. Miren nomás usted. El conocimiento que Dios tiene, hermanos, es muy vasto. Él conoce todo el pasado. Él no estudió historia. Él conoce todo el presente, lo que está sucediendo ahorita, pero conoce Él todo el futuro. Este conocimiento tan vasto de Dios hace que Él tenga un control total, un dominio total sobre todo y sobre todos. Ese es tal su conocimiento que tiene este dominio. Ahora fíjese, busque Mateo capítulo 10, versículo 29. Mateo 10, 29. Y ahí vamos a ver unas escrituras acerca de cómo Jesús revela a Dios el Padre, y aún Él se revela a sí mismo como el que tiene dominio y control de todas las cosas, hasta los mínimos detalles. Mateo 10, 29. Estos textos, estas palabras que vamos a leer de Jesús, habladas por cualquier otro maestro en la historia, sonarían ridículas, pero no en los labios de Jesús, el creador del universo, el que lo sustenta y lo cuida. Mateo 10, 29, ¿ya lo tiene? Quiero que pongan mucha atención. Dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, que era la moneda de menos valor. Con todo, imagínate, deme dos gorrioncillos por $1. Así es lo que está diciendo. Con todo, a pesar de que es algo tan sin valor, ni uno de ellos, dice, cae a tierra sin vuestro Padre. Ni uno de esos gorrioncillos. Versículo 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Saben que Dios se tardó más en contarle el cabello a las mujeres que a los hombres? Versículo 31. Fíjate bien. El 31. ¿Por qué Jesús toma el ejemplo más simple, más sencillo? Habla de pajarillos y de cabellos, que Él sabe el número de todos ellos. Y luego el versículo 31 dice, así que, es decir, por lo tanto, si yo tengo dominio hasta de tus 3 cabellos que tienes ahí en la cabeza, o de los 1,000,000 de cabellos, y si ningún pajarillo cae a tierra muerto, desfallecido, sin que yo, el Padre,
lo permita. Así que dice, ¿qué dice? No temáis. Entonces, el conocer al Dios que todo lo sabe debe de sacar el temor de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él tiene dominio sobre todas las circunstancias, buenas y malas, por las cuales nosotros pasemos. No temáis, dice, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ustedes tienen más valor. ¿Por qué el ser humano tiene más valor que la creación animal, vegetal o mineral? ¿Por qué? Porque fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Estos mismos versículos, pero en otra versión parafraseada, se lee así: ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ninguno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre Celestial. Es decir, que ninguno, ni un pajarillo, siquiera por más insignificante que sea, será olvidado por Dios. Y Él tiene contados aún los cabellos de vuestra cabeza. Así que no tengáis miedo, les dice. Vosotros valéis más que muchos gorriones. Si de algo la gente sufre en estos tiempos, sobre todo es de temor. Mucha gente está temerosa por los despidos masivos que están haciendo las grandes empresas a nivel mundial. Y están inseguros y tienen temor del futuro, tienen temor de qué va a pasar. Pero el Señor dice, no temáis, yo tengo todo bajo dominio y control. Yo sé todo. Ahora, ¿qué es lo único que nos pide Dios en relación con Él? Fe. Que le creamos, que si Él todo lo sabe, Él tiene todo en control. Entonces esto debe de producir fe, ¿no es cierto? Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos revela al Dios que todo lo sabe. Y palabras de Jesús: ustedes valen más que los pájaros. Yo tengo control, no tengan miedo, confíen en mí. Tremendo, ¿no? Ahora, si Jesús dijo no tengan miedo, el miedo es lo contrario a la fe o a la confianza, ¿no es cierto? Pregunta: ¿puede haber cristianos con problemas, sí o no? Sí. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, sí hay cristianos con problemas, pero puede haber cristianos con problemas, pero a la vez llenos de temor. Sí, también. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no les doy la paz como el mundo se las da. La paz que sobrepasa todo entendimiento, dijo Pablo, inunde vuestros corazones. La paz de Dios. Pero también dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Entonces, ¿qué significa la paz con Dios? Bueno, en primera instancia, que nos reconciliamos con Él, aceptamos a Jesucristo, nos arrepentimos, lavamos nuestros pecados en su sangre y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Esa paz ya hicimos las paces con Dios. Pero luego, como estamos en el mundo, hay tempestades, hay huracanes, hay gente mala, hay de todo en medio del mundo. Jesús dijo: yo los envío como ovejas en medio de lobos. Eso aflige, eso confronta. Eso hace que el ser humano se llene de temor. Pero la paz que Jesús ofrece, escuchen, no es ausencia de problemas, Aquí es donde muchos cristianos tropiezan. ¿Por qué? Por el mensaje desvirtuado del Evangelio, que les dicen y les aseguran que un hijo de Dios no debe de padecer necesidad, que un hijo de Dios debe ser rico, que un hijo de Dios no debe de enfermarse nunca, que un hijo de Dios siempre está en victoria, y que un hijo de... cuánta cosa les dicen. Y a la hora de los golpes de la vida se agarran atando al diablo. No, la paz que Jesús ofrece no es ausencia de problemas, sino es la confianza de que Él siempre estará a nuestro lado en todo tiempo
y en toda circunstancia, en las buenas y en las malas. Fíjate, el rey David fue un rey que nadaba en las profundidades de Dios. Él tuvo esta revelación. Cuando dijo el Salmo 23, él dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y algunos hermanitos dicen: ahí está, nada me faltará, dicen. Pero ahí no se acaba el Salmo, ¿verdad que no? O sea, ese primer versículo lo interpretan como: nunca debo tener necesidad, nunca debo padecer nada que me aflija. No, ahí dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces yo reclamo esa promesa y me monto en ella, dice. Pero luego, ahí no termina el Salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Ay, qué bonito, ¿no? Como algunos de ustedes están ahorita descansando. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ay, qué bonito. Nunca ha estado así a la orilla de un riachuelo allí bonito. Y está usted: ay, cuánta paz me da el río. ¿El río le da paz? Bueno, sigamos con el río. Usted está allí. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. O sea, sanará todo. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero luego viene algo que casi nadie lee o estudia siquiera. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, fíjese, esa palabra, aunque, significa a pesar de que ande en valle de sombra de muerte. Entonces, la vida se compone de los momentos en los pastos verdes y junto a aguas de reposo, donde, sentimos pero bonito. Pero también la vida se compone de tribulaciones, de aflicciones. ¿Sí o no? Entonces, fíjate la revelación que tuvo David: aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dijo? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ahí está. El conocimiento debe de ser lo más completo posible, en un equilibrio, porque de otra manera conocemos solamente una parte, un aspecto del carácter de Dios. Hay quienes dicen que hay que predicar la palabra de Dios, puro amor, porque Dios es amor. Sí, pero también es un Dios que todo lo sabe y que sabe las tranzas que estás haciendo, y también hay que predicar de eso. Y también sabe de cómo caminamos, y también Él sabe todo. Entonces tenemos que predicar y hablar y enseñar y conocer lo más que podamos acerca de Dios. ¿No es cierto? Entonces fíjate: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Por eso Jesús dice: no tengan miedo, yo tengo control, dominio de todo. Hay algo que los seres humanos tienen como una obsesión de saber. Todo mundo, o muchas personas, millones de seres humanos alrededor del mundo, están obsesionados por conocer el futuro, por saber el futuro. ¿Por qué? Porque eso es algo que siempre ha inquietado el corazón de los seres humanos. Y de eso se aprovecha el enemigo para hacer errar y arrastrarlos hacia sus redes, consultando adivinadores, pitonizos, gente que adivina el futuro, gente que te ofrece, que te dice tu futuro. Entonces la gente quiere saber el futuro para sentirse seguros, ¿sí? Entonces van a que les lean el café, les leen las cartas, les leen los caracoles, les leen las piedras, les leen los zapatos, les leen las bocinas del carro, les leen las corbatas, les leen todo. Mejor vean y yo les leo la Biblia. ¿Verdad, Julio? Ahí dice del futuro, ¿no es cierto? Y fíjate, toda esa gente confía en todo lo que estos charlatanes dicen. Escúchame bien: Satanás no sabe el futuro de nadie, ni el de él siquiera lo sabe.
Él sabe que algo anda mal y por eso está rebelde y por eso odia a los seres humanos y desata la maldad sobre de ellos y los hace tropezar. Es una grave falta cuando alguien que dice ser cristiano le atribuye a Satanás los atributos que solamente Dios tiene. Satanás no es omnipresente, no está en todas partes. Satanás no es todopoderoso, no es omnipotente, él no puede todo. Y Satanás tampoco es omnisciente, él no sabe todo, hermanos. El otro día me mandaron un correo que yo no sabía si llorar, ya dormirme, o sea, por lo que decía el correo, dice: pastor, ¿es cierto esto? Estoy muy desconcertada. Aparentemente era una señora grande, ya mayor, y decía: es que el pastor nos acaba de enseñar, nos predicó el domingo, o sea, hace 8 días, y se nos predicó de que cuando oremos, hagámoslo acá calladito, sin que se oiga la voz, porque luego Satanás oye eso y nos bloquea la oración. Fíjate, ¿es cierto, pastor? Por favor, dígame si es cierto o no. Qué increíble, ¿no? O sea que Satanás, si los cristianos alrededor del mundo hacemos una cadena de oración y todos clamamos en voz fuerte, Satanás, como está en todas partes, o va a oír lo que hablamos, entonces va a bloquearnos. Puras aberraciones, hermano, puras herejías. Satanás no sabe todo, hermano. ¿Quién dijo que Satanás sabía todo? Si él hubiera sabido que matando al Hijo de Dios obtenía el hombre la salvación, y él su condenación en el infierno, no lo hubiera matado. Así dice la Biblia: si él hubiera sabido, no hubiera crucificado al Señor de la gloria. Satanás no sabe todo, hermano. Todos esos predicadores que te hablan más de Satanás que de Dios, conocen más de Satanás y que la cartografía espiritual, y que mira, ahí está uno trepado ahí en la esquina, otro está allí en la entrada de Guadalajara, así, y está nomás para echarse encima. Entonces vamos y saben dónde se para, en qué cerro está, cuántas alas tiene, a qué altura vuela, qué combustible usa, diésel, que está más barato. Un montón de cosas del diablo lo ven en la sopa. Hasta a la hora que están comiendo la sopita se les aparece ahí Satanás, hace ahí y es una sabiduría impresionante de quién es Satanás, a tal grado que le han atribuido los poderes y atributos que solamente Dios tiene. Allí anda Satanás ciertamente, pero no está en todas partes. Tampoco está abajo de tu silla. Pero no ignoramos sus maquinaciones, dice la Biblia. Nos quiere engañar. Siembra pensamientos en un ateo, siembra pensamientos en en aquella otra. Y luego esos dan a conocer su doctrina, doctrinas de demonios que tuercen. Y entonces a la vez, como esta señora toda temerosa: ay, dígame si es verdad. Pues claro que no es verdad, señora. Qué triste, ¿no? Fíjate el control que Dios tiene sobre el futuro. Es impresionante esto. Vayan a subirle a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pongan atención al vocablo, al verbo bendecir, que está en pasado. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué tipo de bendiciones son las que Dios dio desde antes de la fundación del mundo? Bendiciones ¿qué? Espirituales. Ok. Versículo 4. Según nos escogió en Él, fíjate, nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Qué? ¿Sí? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué hizo Dios aquí? Antes de la creación del mundo nos escogió. Él sabía quién iba a recibir la salvación en el nombre de Jesús. Él sabía quién la iba a rechazar. Él sabía quién iba a ser un blasfemo, quién iba a ser un ateo y quién iba a ser un creyente. Y en ese profundo conocimiento sabía que tú un día te ibas a entregar a Jesús y te escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Esto significa que existíamos antes? No, algunos dijeron unos, ya quítense eso de la reencarnación, dejen ya esas filosofías de demonios. No, nosotros no existíamos antes. La Biblia no enseña para nada eso. Pero Él ya nos conocía antes de que existiéramos. A ver, explícate eso. Ya se me fundieron los fusibles. Bueno, pues el Señor nos escogió según el puro afecto de su voluntad. Fíjate Jeremías capítulo 1, versículo 4. Este está así que tú dices, wow. Jeremías capítulo 1, versículo 4. ¿Quién es Jeremías? Un profeta. Le llamaban el profeta llorón. ¿Saben por qué? Porque predicaba y lo metían al calabozo. Predicaba y lo correteaban. Predicaba y lo apedreaban. Pues ¿qué les predicaba? Les predicaba el mensaje de Dios y la gente no lo quería aceptar. Por eso se ponían bravos contra él. Y vean esto. Jeremías 1:4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí. Ay, eso está profundo. Y antes que nacieses te santifiqué. Y antes que nacieses te di por profeta a las naciones. O sea, Dios lo escogió para predicar y que nadie le hiciera caso. Imagínate, ¿no? ¿Cuántos quieren un llamamiento así? Jeremías 1:4 en la versión Biblia al día. Escuche cómo dice: la palabra del Señor vino a mí, me dijo: antes de formarte en el vientre de tu madre ya te había elegido yo. Antes que nacieras ya te había apartado yo. Te había nombrado profeta para las naciones. Eso se llama, hermanos, un dominio y control del futuro. Jesús es el único eterno que se humilló y tomó forma de hombre. Vino, murió por nosotros, pero resucitó y retornó a la gloria del Padre, con aquella gloria que Él tuvo siempre. Bueno, ese guía es digno de confianza porque Él es antes, ahora y después. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él es totalmente digno de que yo confíe mi alma, mis caminos, mis anhelos, todo, porque Él conoce todo. Él conoce el pasado. Él es el mismo de ayer, presente, hoy y por los siglos de los siglos, futuro. Vean estos pasajes extraordinarios en la Biblia. Juan capítulo 6, versículo 70. En esos pasajes que vamos a ver a continuación, Jesús muestra su omnisciencia, su conocimiento y su dominio total sobre el futuro. Y eso debe ministrar nuestro corazón y aumentar nuestra fe. Dominio asombroso de lo que había de acontecer. ¿Ya lo tiene? Fíjese, este pasaje habla cuando Jesús deliberadamente escogió al que lo iba a traicionar. Ahí va. Juan 6:70. ¿No os he elegido yo a vosotros 12? Y uno de vosotros es un diablo. 71.
Se refería a Judas, dice. Hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, que iba a traicionarlo. Pregunta: tú eres un joven de 25 años y te vas a casar. Y si por alguna razón tú supieras que con la que te vas a casar te va a traicionar, ¿aún así la escogerías como tu esposa? Pues no, ¿verdad? O tú eres una joven igual que ya te quieres casar, ya quieres formar un hogar, y el que tú escogiste para ser tu marido, si por alguna razón tú supieras que en 5 años te iba a traicionar con tu mejor amiga, ¿aún así te casarías con él? No, ¿verdad que no? Si tú tienes una empresa y necesitas un administrador, y por alguna razón tú supieras que ese te va a fraudear con $1,000,000 y va a hacer que quiebre tu empresa, ¿lo pondrías como tu administrador? ¿Verdad que no? ¿Sabes por qué no? Por tu limitación que tienes. Pero Jesús no estaba limitado, y cuando vio a Pedro le dijo, él sabía que lo iba a negar y lo escogió. Sígueme, Pedro. Andrés, sígueme. Vio a Bernabé allí y dijo, este es un verdadero israelita. Y dijo cosas que los demás se asombraron. Dice, cosas mayores verán, yo lo sé todo. Y luego se para enfrente de Judas, lo mira. No dice la Biblia, pero es de alguna manera te lo revela, como en estos versículos que leímos. Cuando lo miró, qué increíble, pongan atención, lo miró y dijo, este es el que me va a entregar. Yo quiero que noten lo asombroso de la exactitud del tiempo del nacimiento de Jesús, de la exactitud por donde él caminó en la tierra, que se encontró con los que iban a ser sus discípulos, y a la vez del que estaba profetizado por Dios mismo que lo iba a entregar por 30 monedas de plata. En el Antiguo Testamento viene esta profecía, creo que es en Zacarías. Entonces Jesús se planta en medio de él, enfrente de él, y lo escoge. Sabía que lo iba a entregar, pero ¿por qué lo hizo de esa manera? Ahí está mostrando Jesús toda su omnisciencia, su dominio y su control de absolutamente todo. No le movió a Jesús en nada su confianza en el Padre que él tenía. Eso es maravilloso, hermano, porque la escritura se tenía que cumplir. Entonces, si Jesús sabía todo de Judas y de todos, ¿no va a saber de nosotros, hermanos? Por supuesto que sí. ¿Se acuerda cuando prendieron a Jesús aquella noche en el huerto de Getsemaní? Donde Judas llegó y le besó, y lo prendieron a Jesús, y Pedro saca una espada y trató de defenderlo. Quítense todos, y blande su espada y tira el primer golpe a un siervo del sumo sacerdote llamado Malco, y él tiró a partirlo a la mitad. Pero aquel hombre con reflejos felinos lo esquivó, pero alcanzó a cortarle una oreja. Y Jesús, como si nada, dice la Biblia, se agachó, la recogió, ven para acá, y se la pega. Así dice. Fíjate, y estaban todos ahí, y vieron, los que estaban allí más cercanos, vieron todo eso. Pero luego voltea con Pedro y le dice, en Mateo 26:52, le dice, vuelve tu espada a tu lugar, le dice, porque todos los que tomen espada perecerán. Y le pregunta Jesús a Pedro, ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión aproximadamente tenía entre 4,000 a 6,000 soldados. Esa era una legión. Entonces imagínate, 12 legiones de 4,000 son un montón de ángeles. Mira, basta un solo ángel. ¿A poco creen que no sé la cifra? ¿Qué tantos son? ¿Sí o no? ¿Verdad, hermano? Acá ya me está diciendo, me está soplando. ¿Cuántos son? Le hace.
hermano, un solo ángel, dice el Apocalipsis, salió de la presencia de Dios y ató a Satanás. Uno solo. A ver. Entonces Jesús dice: Pedro, guarda tu espadita. Ahora resulta que ahora yo vine al mundo a salvarte y ahora tú me salvas a mí. Mira nomás. Así somos, hermanos. Ya hasta Dios lo queremos salvar, le damos instrucción, ya hasta ahora lo queremos salvar nosotros a Él. Pero lo impresionante de este pasaje es que en el versículo 54 dice: pero ¿cómo entonces, Pedro, se cumplirán las escrituras? De que es necesario que así se haga. ¿Quién había inspirado a los profetas que escribieron? Él, en la eternidad. Y dijo: así serán las cosas. ¿De qué les habla eso? De un dominio y un control total del futuro, hermanos. Pero yo quiero asegurar mi futuro. ¿Cuántos quieren asegurar su futuro? Con las afores, con unos milloncitos de pesos en el banco. Ya te quieres sentar a gusto, a disfrutar tu vejez, porque ya aseguraste tu futuro. Cálmate, viejito. ¿Ya aseguraste tu futuro? ¿De verdad? ¿Nos creemos tan todopoderosos para asegurar nuestro futuro? Ja. Ahora, yo no estoy diciendo que no trabajen y que no ahorren. Ese es otro asunto que ya enseñé. Porque luego por fin que no le entiendo. Son dos cosas y dos temas totalmente distintos, cada uno en su lugar. ¿Estamos, sí o no? Aquí estamos hablando de que, ¿cómo voy a asegurar mi futuro si soy tan limitado? Pero que Dios es digno de que confiemos en Él, porque Él sí conoce el futuro. Así pues, las cosas que suceden no pasan por azares del destino. Es que ya era el destino, dice. ¿Quién es ese señor, oye? Sino porque Dios las ordenó que sucedieran así, o en su caso, permitió que sucedieran las cosas como sucedieran. Y sucederán porque están en su plan, o permitirá que sucedan porque así Él quiere hacerlo. Pero Él sigue teniendo el dominio total por su inmenso conocimiento que abarca todo. Fíjense cómo en Hechos 2:22, esta escritura también está muy poderosa, porque ahí vemos cómo Dios decretó, porque Él sí puede decretar, no nosotros. Él sí puede llamar las cosas que no son como si fuesen, no nosotros. Hechos 2:22, cuando el Espíritu Santo desciende sobre de ellos, están ahí asustados porque hablaban en sus lenguas, en sus dialectos. ¿Qué debemos de hacer para ser salvos? Entonces comienza Pedro a decirles, Hechos 2:22, varones israelitas, piensa cómo Dios se anticipó a nuestra salvación, cómo lo planeó desde antes y cómo se cumplió. Oíd esas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Escuchen, a a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Fíjate, Dios decretó, aquí consejo, por el determinado consejo, aquí consejo habla de su decreto, de lo que Él dijo, cómo debía ser las cosas. Esto me habla de un dominio y un control extraordinario del futuro, y se cumplió, hermanos. Hasta los mínimos detalles, cuando Jesús estaba en la cruz, dice ahí en Mateo que cuando le hubieron crucificado, los soldados que estaban ahí repartieron entre sí sus vestidos, echaron suertes, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Para que qué? Se cumpliese
lo dicho por el profeta. Ahora, ¿quién le reveló al profeta lo que dijo? Dios. Y Dios habló a través del profeta y lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Fíjate, hasta en los mínimos detalles, hasta en la ropa de Jesús. Y se cumplió. Vemos el pasmoso y asombroso dominio de Dios por su sabiduría y conocimiento. Hace muchos años, en un tiempo de escasez en la familia, en ese tiempo no teníamos todavía a nuestros 2 hijos, mi esposa quería regalarle a mi papá una corbata el día de su cumpleaños. Y pasamos por una tienda y entramos y vimos una corbata que costaba 180 pesos en ese tiempo. Pero no teníamos dinero. Y salimos de esa tienda, caminamos unos cuantos pasos ya en la calle y mi esposa se agachó y recogió algo. Y yo le dije, ¿qué recogiste? Ella abrió su mano y era un billete de 200 pesos. Y dijo mi esposa, gracias Señor. Y dijo así, 20 pesos daré del diezmo y los 180 pesos restantes son para comprarle a mi suegro esa linda corbata. No, yo me quedé así, dije, no puede ser que hasta en esos mínimos detalles. Pero dije, ¿y por qué no fue uno de a 500? No, espérenme. Yo le dije al Señor, no teníamos nada ni para ir a comernos una triste taco michoacano. Y yo se le dije, Señor, ¿y por qué no fue uno de a 500? Me dice, porque no quise. Esa experiencia nunca se me olvidó, ni se me olvidará, ni quiero que se me olvide. ¿Por qué? Porque allí Dios se reveló a nosotros como el Dios que todo lo sabe y que está al tanto de mí y de ti, aún en las pequeñas cosas. Una triste corbatita. Increíble, ¿no? Pero vean esto. Lucas 24, y ya nos vamos sobre el final. Lucas 24. Veamos esto está también, que bueno. Lucas 24, 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, ya Jesús había resucitado. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. ¡Ay, la Llorona! Gritaron. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, yo mismo soy. Dice, palpad, toquen, vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Vean, toquen. Y como todavía ellos de gozo no le creían, fíjate, estaban como medios bipolares, estaban llenos de gozo y no le creían. Dice, y estaban maravillados, así estaban todos asustados. Y les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. ¿Cuáles? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Ven? ¿Están viendo el dominio, el control que Dios tiene sobre el futuro por su conocimiento que sabe todo? Wow. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento. Que Dios quiera abrírtelo también a ti y a todos, para que comprendiesen las escrituras. Señor, que comprendamos las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el entretenimiento. Ay, perdón. Háganles un concierto con los Tucanes de Sodoma.
Perdón. Que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Escúcheme bien. ¿Qué nos hemos creído muchos predicadores para cambiar el mensaje de Jesús? Pero también ya estaba escrito que algunos apostatarían de la fe y que torcerían las escrituras. Él ya lo sabía, por eso nos lo advirtió. Y dijo, ni le quiten ni le pongan. Así dijo. Debemos de predicar lo que Jesús dijo. Y se va a cumplir. Y si quieres ser parte de ese seguro futuro, necesitamos predicar el Evangelio de Jesucristo. En su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Vemos pues el asombroso control y dominio de Jesús sobre todas las cosas. Termino con esto, con una reflexión que se llama: ¿en manos de quién dejas tus asuntos? ¿En manos de quién? Y hace unos contrastes muy interesantes. Escuchen. Una pelota de básquetbol en mis manos no vale más que entre 300 a 400 pesos, ¿sí? Pero esa pelota de básquetbol en las manos de Michael Jordan vale más de 30 millones de dólares. Es decir, que todo depende de en manos de quién está el asunto. Una raqueta de tenis en mis manos no sirve para nada, pero una raqueta de tenis en manos de uno de los más grandes campeones del tenis, de apellido Sampras, Pete Sampras, significa campeonatos de Wimbledon. Todo depende de en manos de quién está el asunto. Una onda en mis manos, pues es un juego de niños, pero una onda en manos de David, el rey de Israel, le dio la victoria al pueblo de Dios. Todo depende de en manos de quién está el asunto. Jesús alimentó a 5,000. 2 panes y 5 peces en mis manos nada más alcanza para un par de sándwiches de sardina. Pero 2 panes y 5 peces en manos de Jesús son alimento de más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Todo depende de en manos de quién está el asunto. Unos clavos en mis manos, puedo clavar y colgar unos cuadros allí que digan cosas bonitas, o un paisaje. Pero unos clavos en las manos de Jesucristo produjeron la salvación de toda la humanidad. Lo clavaron ahí en la cruz. Todo depende de en manos de quién está el asunto. Entonces, mirando ya la conclusión en esto, todo depende de en manos de quién dejamos nuestra vida. Pon tus proyectos en las manos de Él. Deja tus preocupaciones en las manos de Él. Deja tus miedos, tus temores, tus deseos, tus frustraciones. Todo déjalo allí en las manos de Él. Todo depende en manos de quién está el asunto. Tu familia, que ya no aguantas al cocodrilo del marido. Que tu hijo te peleaste con él porque se anda drogando y lo golpeaste y ya estás todo. ¡Ah! Hermano, deja en las manos del Señor todos tus asuntos. Yo te aseguro que Él es poderoso para hacer eso y muchísimo más. Todo depende de en quién ponemos nuestra fe. En el Dios que todo lo sabe, o seguimos luchando en nuestras propias fuerzas. Yo ya escogí en quién. Pónganse de pie y oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú todo lo sabes, Señor. Tú eres el eterno y todopoderoso que está en todo lugar, que todo lo puede. Tu entendimiento es infinito.
Y en ese infinito saber conoces mis necesidades, mis problemas, mis tentaciones, mis errores, mis intenciones, todo. Por un lado, en algunos produce un rechazo a que Dios sea omnisciente y que Él sepa todo. Esos son los que rechazan a Dios. Pero en los verdaderos hijos de Dios produce consuelo, produce fe, seguridad, esperanza. Porque parados en la roca, el Señor sabe las tempestades que vendrán, pero Él me tenderá su mano y me asirá su diestra, porque Él conoce cada detalle de nosotros, conoce mi sentarme, mi levantarme, mi andar y mi reposo, mis caminos le son conocidos. Aún no digo palabra y ya la sabe toda. Desde lejos Él entiende y ve mis pensamientos. Esto, Señor, es algo muy, muy maravilloso. Y es muy alto y nos cuesta trabajo entenderlo. Pero si confiamos en el Dios que todo lo sabe, como Pedro dijo, Señor, tú sabes todas las cosas. En ese Dios que sabe todo, en ese Dios que en ocasiones responde antes de que le llamemos, de que habrá escuchado antes que le hablemos, pero también en ocasiones no responde la oración. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Su conocimiento es vasto, es extenso y tiene dominio sobre todo. Conoce el corazón quebrantado. Pero así como de esos 6.700 millones de personas, por otro lado cuenta el número de las estrellas, que nada más en nuestra galaxia son 200.000 millones. Y Él les puso un número, pero también las llama por sus nombres. Ese Dios, hermanos, cuida de nosotros. El que dijo que los pajarillos valían más, que nosotros valíamos más que muchos pajarillos, que aún esos pajarillos no caen a tierra por un descuido del Padre, y que aún nuestros cabellos están todos contados. Qué dominio, Señor, del futuro. Las profecías cumplidas, las bendiciones anticipadas de los que habían de creer, el escogimiento antes de formarnos, antes del vientre, la elección antes de nacer. Qué maravilloso, Señor. Maravilloso. Todo depende en quién ponemos nuestra confianza. Si en Dios, en las riquezas de este mundo o en nosotros mismos. Señor, gracias por revelarte a nosotros como el Dios que todo lo sabe. A ti encomendamos nuestros caminos, Señor, nuestros hijos, nuestra familia, lo que hacemos, los trabajos, los negocios, pero sobre todo nuestra alma, nuestro corazón. Y nos encomendamos a la palabra de tu gracia, que es la única que tiene poder para edificarnos. De esta manera aseguramos nuestro futuro por toda la eternidad. Nuestra confianza plena en el Cristo que murió en la cruz y resucitó para nuestra justificación. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.